Compañeras, compañeros, quienes conformamos el grupo número 4, hemos elaborado un resumen de cómo se hace una tesis del autor Humberto Eco. Quienes conformamos dicho grupo somos Germania González, Magdalena Almeida, Maribel Quelal, Doris Quelal y Samuel Neger. Gracias. ¿Por qué hay que hacer una tesis y en qué consiste? ¿Qué es una tesis doctoral? Una tesis es un trabajo escrito que va de 100 a 400 páginas. ¿Por qué hay que hacer una tesis? Es indispensable para doctorarse de PhD. Además, hay un nivel afín, la licenciatura, la que se hace con vistas hacia el ejercicio profesional. También se presentan tesis de compilación, que se limita a demostrar que ha revisado la literatura existente que será útil desde el punto de vista informativo. Este tipo de tesis se hace a una edad avanzada, ya que se trata de una investigación original, es preciso descubrir algo que los demás no hayan dicho todavía. ¿A quién le interesa este libro? Este libro es para quien fije sus límites, por modestos que sean, y quiera hacer un trabajo serio y le sirva hasta después del doctorado. ¿Cómo una tesis sirve también después del doctorado? Hay dos modos. El primero consiste en hacer de la tesis el principio de una investigación más amplia que continuará en los años siguientes. Y segundo, hacer una tesis significa localizar un tema concreto, recopilar documentos sobre el tema, poner en orden dichos documentos, volver a examinar el tema junto con los documentos recogidos, dar una forma orgánica a las reflexiones precedentes, hacerlo de modo que quien lo lea comprenda lo que quería decir. 4 reglas obvias. Las reglas para la elección del tema son: primero, el tema corresponda a los intereses del doctorando. 2. Que las fuentes sean asequibles. 3. Que las fuentes sean manejables. 4. La metodología de la investigación esté al alcance de la experiencia del doctorando. Se puede añadir una quinta regla, que es el profesor sea el adecuado. La elección del tema. Tesis monográfica o tesis panorámica. En una monografía se trata un solo tema. Es mucho más difícil hacer una tesis panorámica porque son peligrosas para estudiantes jóvenes. Tesis histórica o tesis teórica. Hay materias en las que una tesis necesariamente debe ser histórica, ya que se propone afrontar un problema abstracto. En otras materias se harán tesis teóricas, pero existen otras materias en las que se puede hacer tesis de los dos tipos. Temas clásicos o temas contemporáneos. Hay que decir que el autor contemporáneo es siempre más difícil, porque la bibliografía es más reducida, pero en la tesis se repetirá lo que ya han dicho otros críticos frente al tema. Es indudable que el autor clásico impone una lectura más fatigosa, pero si se entiende la tesis como ocasión de aprender a construir una investigación, el autor clásico plantea más problemas de destreza. ¿Cuánto tiempo se requiere para hacer una tesis? No más de 3 años, porque si en 3 años no se ha podido hacerlo, puede significar 3 cosas. Ha elegido una tesis superior a sus fuerzas, pertenece al grupo de los eternos descontentos, se ha declarado la neurosis de la tesis. ¿Cuánto tiempo se requiere para hacer una tesis? No más de 3 años, porque si en 3 años no se ha podido hacerlo, puede significar 3 cosas. Ha elegido una tesis superior a sus fuerzas, pertenece al grupo de los eternos descontentos, se ha declarado la neurosis de la tesis. No menos de 6 meses, porque entre estudiar el planteamiento del problema, buscar la bibliografía, ordenar los documentos y redactar el texto ya habrán transcurrido los 6 meses. Cierto que un estudioso más maduro podría hacerlo en menos tiempo, ya que tiene más años de lecturas, apuntes, fichas. En cambio el estudiante tiene que sacar de la nada. Requisitos de la tesis de 6 meses. El tema tiene que estar delimitado. El tema a ser posible será contemporáneo. Los documentos tienen que estar disponibles y serán de fácil consulta. ¿Es necesario conocer idiomas extranjeros? Hay que escoger una tesis que no implique el conocimiento de lenguas que no conozco y no deseo aprender. A veces se escoge una tesis sin saber los riesgos que se corren. No se puede hacer una tesis sobre un tema en que las obras más importantes que se refiere a él están escritas en una lengua que no conocemos.
Tesis científica o tesis política. La tesis política observa todas las reglas de cientificidad necesarias. ¿Qué es la cientificidad? Versa sobre un objeto definido, reconocible por los demás. Tiene que decir cosas que todavía no se han dicho o revisar con diferente óptica las cosas ya dichas y que sea útil a los demás. Temas histórico-teóricos. Hacer una tesis servirá para nuestra vida futura, tanto profesional como política. El riesgo de superficialidad en las tesis políticas es por dos razones. Primero, en la tesis histórica existen métodos tradicionales de investigación y en una tesis sobre fenómenos sociales el método tiene que ser inventado. 2. Porque la metodología de la investigación social ha producido gran cantidad de trabajos que nos sirven para la comprensión de fenómenos reales. ¿Cómo evitar ser explotado por el ponente? El estudiante elige un tema de su propio interés o por sugerencia del profesor. El director de tesis amplía sus horizontes. La tesis contribuye a una investigación de mayor interés colectivo. Inconvenientes. El profesor se empeña en un tema y coacciona al alumno que no tiene ningún interés por él. El profesor es deshonesto, les hace trabajar, los gradúa y hace uso de su trabajo como si fuera propio. No debe caer en lo neurótico, no considerarse genios defraudados si alguien utiliza el mismo tema. Se considera robo la toma de los datos de un experimento, la apropiación de transcripciones de manuscritos raros, nunca transcritos antes del trabajo. No citar las fuentes, la utilización de traducciones de texto que nunca antes habían sido traducidos o que lo habían sido de otro modo. La búsqueda del material, la accesibilidad de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de un trabajo científico? Una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados instrumentos. El objeto es un libro, que vendría a ser en este caso fuentes primarias. Los instrumentos son otros libros, en este caso también son fuentes secundarias. Se incluirán en la tesis a modo de documentos los datos estadísticos, las transcripciones de entrevistas, las fotografías, incluso documentación audiovisual. La distinción entre las fuentes y la literatura crítica es parte de las fuentes. Una investigación desordenada fácilmente confunde entre el discurso sobre las fuentes y la literatura crítica. Para una crítica en profundidad hay que confrontar las interpretaciones con el texto original. Si tiene la posibilidad de acceder a las fuentes, ¿dónde son accesibles? Si son fácilmente asequibles, si estoy capacitado para manejarlas. Antes de cometer ligerezas imperdonables, es preferible escoger otra tesis, identificando con precisión las fuentes verificables y al alcance de los interesados, y que resultan ser bastante útiles. Estas pueden dar origen a una documentación estadístico-sociológica utilizable por investigadores posteriores. Las fuentes de primera y segunda mano. Los libros son fuentes de primera mano, la edición original o la edición crítica. Una traducción no es una fuente, es como una prótesis o las gafas, un medio para llegar de modo limitado a algo que está más allá de mi alcance. Una antología es un alimento ya masticado. Puede ser una primera aproximación, pero si es una tesis sobre un autor, se verá algo que otros no han visto, y una antología solo me da lo que han visto otros. Los informes elaborados por otros autores, aunque estén formados por citas amplísimas, son máximo fuentes de segunda mano. En las fuentes de segunda mano tiene que verificar más de una vez, y ver si la cita o referencia a un hecho u opinión es confirmada por varios autores. De no ser así, hay que sospechar. Se evita la referencia a dicho dato o se comprueba en los originales. Todo lo dicho sobre las fuentes de primera mano es válido si el objeto de la tesis no es una serie de textos, sino un fenómeno todavía en vigor. El fichero de lectura es un conjunto de fichas, de ser posible de formato grande, dedicadas a los libros o artículos leídos. Contienen los resúmenes, juicios, citas, en resumen todo lo que pueda servir para redactar la tesis. El fichero bibliográfico registra todos los libros a buscar y no solo los que han encontrado y leído. Las normas de las citas bibliográficas valen para 1. Para la ficha bibliográfica, 2. Para la ficha de lectura, 3. Las referencias a libros en las notas a pie de página, 4. La redacción de la bibliografía final. La referencia bibliográfica. Vamos a analizar este ejemplo.
que inicia con el apellido del autor y no con el nombre del autor. El título del libro no hay que ponerlo nunca entre comillas. Resulta odioso decir dónde ha sido publicado un libro y no decir por quién. Poner el lugar de edición, no el lugar de impresión. La fecha en este ejemplo está bien por casualidad. 5 modos de citar correctamente los libros. Hay otros criterios que nos pueden servir y permiten distinguir a. Los libros de los artículos o de los capítulos de otros libros. B. Señalar sin equívocos tanto el nombre del autor como el título. C. Señalar el lugar de publicación, el editor y la edición. D. Señalar eventualmente la consistencia o el grosor del libro. Anónimos, seudónimos. Existen casos de autores anónimos, empleos de seudónimos y de artículos de enciclopedia firmados con iniciales. En el primer caso es suficiente poner en vez del nombre del autor la palabra anónimo, y en el segundo caso poner tras el seudónimo el nombre verdadero si éste se conoce. Citas de periódicos. Funcionan como las citas de revistas. Es oportuno poner la fecha en vez del número. Si se tiene que citar de pasada un artículo, no es necesario señalar también la página y en modo alguno indicar la columna de los periódicos. Si es un estudio específico sobre la prensa, entonces es indispensable. En cuanto a los diarios de difusión internacional, sí es bueno especificar la ciudad como vemos en el ejemplo. Citas de documentos oficiales o de obras monumentales. Para los documentos oficiales existen abreviaturas y siglas que varían según las materias. Existen abreviaturas características de los manuscritos antiguos. Nos limitamos a remitir al lector a la bibliografía específica sobre el tema, en la cual podrá documentarse. En el ámbito de una disciplina, ciertas abreviaturas son de uso habitual y no es obligatorio dar más